Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos conversando en el Museo Virreinal sobre la exposición que tienen aquí, El Galeón de Manila, Viaje y Tornaviaje. Y estamos con el doctor Tomás Carrillo Una, que nos estaba platicando sobre la importancia de la relación y el vínculo entre México y Filipinas. Bueno, mira, algunos no saben que Filipinas fue parte del territorio administrativo, político, jurídico de Nueva España. O sea, prácticamente durante los 150 años, Filipinas fue gobernado, digamos, desde la Ciudad de México, tanto en la cuestión eclesiástica como civil. Era una capitanía general, pertenecía al territorio de Nueva España. Y entonces eso estableció una relación más estrecha entre los habitantes de Nueva España y los habitantes de Filipinas. Al paso del tiempo, hay que pensar, estamos hablando de 2 siglos y medio aproximadamente, el intercambio de ir y venir de estos galeones también fue un intercambio de poblaciones. Si tú hacías un viaje de ida aproximadamente 2 o 3 meses y luego de regreso 6 meses, partiendo de México, de las costas, pues difícilmente muchas de esas personas querían regresarse. O sea, los filipinos que llegaban a México se quedaban acá y los mexicanos que iban allá, los hispanos que iban allá, se quedaban allá, muchos de ellos. Sobre todo poblaciones de ciertas etnias. Se piensa que tlaxcaltecas, que hay que recordar, migraron, fueron muy importantes para la construcción de la nación, tanto hacia el norte como el sur, también fueron a Filipinas. Entonces, esta relación la hace muy particular, porque, como ya lo mencionaron anteriormente en tu programa, el caso de Filipinas se convierte en una plataforma para toda la región del sudeste asiático, incluso de India, incluso de Persia, que mandaban sus productos al puerto de Manila y de ahí venían a Nueva España. De Nueva España se mandaba principalmente la plata, que era muy apreciada por los chinos, y entonces se creó este comercio, esta interrelación muy fuerte entre ambos territorios, que una de las hipótesis influyó en la mentalidad de los novohispanos de mediados de la segunda mitad del siglo XVIII e incrementó la idea de que había que independizarse. Es decir, de pronto tú tienes a una élite gobernante en España, a grupos urbanos que están creciendo, que sienten que tienen el poder suficiente para gobernarse por sí mismos y romper la relación con la monarquía española. Me parece que la experiencia de Nueva España y México, lo que va a venir a ser México independiente, tiene en Filipinas, no digo que sea la causa, por supuesto, pero uno de los ingredientes que le dio la fortaleza intelectual para visualizarse como independientes. Ese es uno de los valores que está pocamente estudiado sobre Filipinas. Hoy en día, ¿por qué es importante recoger esta historia? Porque varios pensamos que Filipinas es la puerta natural para México con el comercio, con el intercambio cultural, con el continente asiático, incorporando a China, por supuesto. No hay que olvidar, pero en términos contemporáneos, no hay que olvidar que para algunos historiadores y economistas y políticos piensan que el eje del mundo, digamos, lo que va a definir el mundo pasa del Atlántico al Pacífico. Es decir, la discusión del mundo del siglo XXI va a encontrar un centro de gravedad muy importante en el Pacífico. Y ahí México debía de darse cuenta que tiene una historia que está desde sus orígenes, tanto como España, como época colonial, como con la independencia. Claro, y podría explicarle a nuestro público televidente cuáles son las razones por las cuales usted cree que hay este olvido mutuo. Bueno, es una historia intelectual, es un poco compleja, la trataré de resumir lo más que pueda. La construcción de nuestro imaginario de historia prácticamente del siglo XX para acá, si nosotros nos damos cuenta, comparado con otros países de América Latina, México tuvo una separación muy fuerte entre lo que se llamó el conservadurismo y el liberalismo. Hubo una guerra en el siglo XIX, hubo otra guerra en el siglo XX,
Y digamos que la construcción institucional, intelectual de la historia, de la investigación de la historia de México, quedó del lado de los triunfadores, es decir, un Estado laico, fundamentalmente. Y la historia de Filipinas, los que se interesaron por la historia de Filipinas, quedó del lado de los derrotados, de los conservadores de tradición católica. Si nosotros observamos quiénes fueron los primeros intelectuales que se interesan por esta historia olvidada, vamos a encontrar que tal vez el más fundamental, muy importante, es un jesuita, el padre Mariano Cuevas, que escribe, monjo marino, que escribe esta biografía de esta figura importantísima que es Andrés de Urdaneta. Pocos en México saben quién eran Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta, dos vascos que pasaron más tiempo viviendo en España que en su tierra de origen y que fueron los que hicieron esta exploración y conquista de las Filipinas, que encabezaron. Lo tenemos olvidado. Los que recuperan son estos intelectuales de la tradición católica. Otro es Alfonso Trueba, que fue uno de los jefes sinarquistas, y ya lo mencionó. Yo creo que allí quien empieza a abrir digamos, a una intelectualidad laica, que se acerca a esta historia con una mirada más neutra, menos ideologizada, y la empieza a rescatar en todo su valor de raíz para nuestra cultura mexicana, es Rafael Bernal, que lo mencionaba. Rafael Bernal tenía un origen cristero también intelectual, sinarca más bien propiamente, y él entra al servicio diplomático, va a dar a la embajada de Filipinas, está en el área cultural a principios de los 60s y escribe un libro trascendente que lo prologa Miguel León Portilla y se publica por la UNAM. Ese es el momento en que empieza a abrirse ese abanico de interés que rompe esa mutación de una historia tan dividida que no ayuda mucho a entender los procesos históricos. Este es un ejemplo, Filipinas, como puede ser un ejemplo los tlaxcaltecas. Hay algunos temas que el país ha ideologizado demasiado y no entendemos estos procesos de construcción nacional en la cual las dos fuerzas se sintetizan, se superan y pasan a otro estadio. Bueno, pero también lo cierto es que toda esta gran influencia que viene del mundo asiático a través del galeón de Manila se expresa en muchísimas de las artesanías mexicanas y de esa manera pues se mantiene viva la tradición. Por ejemplo, estoy pensando en las lacas de Michoacán, de Guerrero, los muebles de laca que se hacen de Michoacán y Guerrero, que vienen obviamente del sureste asiático. De Japón particularmente. Las lacas tienen más influencia de Japón, pero como mencionas hay varias. Sorprendería para cualquiera que se ponga a estudiar uno de los temas, vegetación, alimentación, loza, decoración, palabras también, se sorprenderían de la influencia mutua que tiene Filipinas y México. Otra, por ejemplo, son los gallos. O sea, nosotros aquí pensamos que México es un país de galleros y resulta que es una tradición filipina. No solamente eso, hoy en día en Filipinas hay un canal de televisión que prácticamente las 24 horas está pasando peleas de gallos, para mencionar nada más eso. Pero los nombres, hay muchas cuestiones, es un tema inagotable, es un tema que debemos invitar a los que ven este programa que se acerquen. Ahora por medio de la tecnología pues pueden abordar, entrando al internet y buscando las palabras claves, pueden abordar y darse cuenta ya de que hay una cantidad de estudios sobre la diversidad de la riqueza cultural, del intercambio que hay entre Filipinas y México. Bueno, y ya por último, ¿podría usted comentar para el público televidente cuál es el objeto del seminario de la historia olvidada? Bueno, es exactamente ese, es volver a ser presente a Filipinas y tiene el concepto de que el pasado tiene sentido si le das una dimensión a tu presente, es decir, si tiene funcionalidad también a tu presente. ¿A qué me refiero? Que México tiene hoy en día el desafío de su intercambio económico, comercial, etcétera, y encuentra en el Pacífico un potencial enorme porque debe recuperar esa familiaridad
que no es artificial, que está en las raíces de México con el continente del sudeste asiático y particularmente con la región del sudeste asiático. Claro, y ciertamente, bueno, pues el vínculo con las Islas Filipinas se rompe en el momento de la independencia, que Filipinas se mantiene del lado del Imperio Español y México rompe sus lazos, sus vínculos con el Imperio Español. Doctor Calvillo, le agradecemos muchísimo su participación en este programa y a todos ustedes también su atención, y si tienen algún comentario, por favor hacerlo a las direcciones electrónicas de las redes que aparecen en pantalla.